¿Qué hay, chicos? Bienvenidos nuevamente aquí al canal. Quisiera, antes de iniciar este video, darles las gracias por todo el apoyo que han presentado hacia el canal. Gracias por todos sus comentarios, por estar al pendiente y, en su defecto, pues estar contestando ahí sus dudas y enriquecer todo este aprendizaje. Bueno, pasando a lo siguiente, pues el tema de hoy, vamos a ver tiro parabólico, horizontal y oblicuo. Recordar que pues, los fundamentos del tiro parabólico se componen de dos movimientos, ¿no? Que es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje de las X y en este caso y en el eje de las Y, pues un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado dado por la gravedad. Pero pues esto para analizarlo, este tipo de movimientos, ya que engloba los dos tipos de movimientos que hemos visto aquí en el canal, que son el movimiento rectilíneo uniforme pues, en su parte y por separado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y dichos movimientos los podemos combinar o esta combinación nos la da el tiro parabólico. Ya sabemos que el tiro parabólico es pues asemeja a la trayectoria de una parábola. Sabemos que una parábola, pues si lo ponemos aquí, ¿verdad? Así como un dibujito muy sencillo, pues es una curva simétrica que en sus dos partes tiene la misma proporción. Hablando de esa parte, pero pues también podemos presentar el caso que va a ser primero el tiro parabólico horizontal que nos presenta la mitad de esa parábola, es decir, desde cierta altura pues se presenta ese tipo de trayectoria. A su vez también pues recordarles un poquito que este tiro parabólico horizontal pues tiene que ver mucho con los rasgos o fundamentos que vimos en el tema de caída libre. Pues ahora, ¿qué operaciones o qué fórmulas, expresiones puedo utilizar yo para el tiro parabólico horizontal? Pues tenemos nosotros por acá que un tiro parabólico horizontal, recordemos que para este tipo de conceptos vamos a analizar nosotros velocidades verticales como velocidades horizontales. Si hablamos que si un móvil o un cuerpo se deja caer con un impulso de una velocidad horizontal independientemente de su sentido, pero parte de que en este punto la velocidad vertical vale cero, o sea, está ahí parado, pero va a empezar una trayectoria por medio de un impulso, la cual nos va a dar, ¿sí?, diferentes magnitudes, ya sea de alturas, estas alturas nos va a representar diferentes magnitudes de velocidades, ¿sí? O también calcular alturas que lleva durante su trayecto. Pero ¿qué incluye este tipo de problemas? Bueno, una distancia horizontal, ya que existe un desplazamiento y también el tiempo en caer en ese desplazamiento. ¿De dónde retomo estas expresiones? De el movimiento rectilíneo uniforme y a su vez también de las fórmulas o las expresiones de caída libre. Por lo tanto, ¿qué es lo más común que me pregunten en este caso? Bueno, puede ser el tiempo en caer o la altura. Recordemos que si te preguntan el tiempo en caer, o se hace me imagino que te van a dar a conocer la altura y la gravedad. Si te llegan a preguntar la altura, pues te darán como dato el tiempo en caer. Pues nos podemos apoyar de estas dos expresiones. ¿Qué más me pueden preguntar? Pues las velocidades finales en diferentes instantes de este fenómeno. Puede ser si el fenómeno dura 4 segundos, te la pueden preguntar a los 2, te la pueden preguntar a los 3 y con esta fórmula la obtenemos. Ya que si la sacamos de las fórmulas de caída libre, donde decíamos nosotros que esa velocidad vertical está relacionada y decimos que vale 0, se resumen esas fórmulas. Y aquí la tenemos, te puedes apoyar de esa expresión para calcular velocidades finales y para calcular nuestra distancia horizontal. Basta con esta fórmula que dice distancia horizontal es igual a la velocidad horizontal por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda bien que nada más lo pongo como nota, acá también la tenemos, pero pues también aquí nosotros nuestra velocidad horizontal, ¿sí? Generalmente siempre esta velocidad horizontal la vamos a conocer porque debemos de conocer la magnitud con la que el móvil es impulsado para presentar una trayectoria. ¿Sale? Por eso yo pongo aquí que también esta velocidad, esta distancia horizontal, como las velocidades finales, pues son en función del tiempo, o sea, las necesitamos conocer. ¿Sale? Ahora vamos a nuestra otra parte, que es un tiro parabólico oblicuo. Ahora sí vamos a estar hablando de una parábola completa, que en dicha parábola, pues nosotros vamos a partir de qué dato, siempre generalmente de un valor de una inclinación del ángulo y la velocidad inicial, que con ella podemos calcular las velocidades verticales y velocidades horizontales. ¿Cómo las calculo? Pues si estamos hablando que estas son las componentes vertical y horizontal, es decir, esta es mi componente en Y y esta es mi componente en X,
pues a partir de ellas, ¿te acuerdas cuando vimos en vectores? Saco una resultante. Y si yo conozco la resultante, es decir, la velocidad inicial, pues acá lo tenemos, mira. ¿Con qué lo vamos a sacar? Con las funciones trigonométricas. Siempre asociamos a la componente horizontal o ese cateto adyacente con x y la función coseno. Y la función de la velocidad vertical o ese cateto opuesto, pues lo asociamos ¿a qué? Al eje de y con la función de seno. Recomendación, cuando hagan esta expresión, te recomiendo primero hacer la función trigonométrica y si después multiplicarlo tanto para el seno como para el coseno. Una vez que tienes las componentes de velocidades horizontales y verticales, pues podemos calcular otras expresiones que están relacionadas en un tiro parabólico oblicuo, como lo es su altura máxima, como su distancia horizontal, y también podemos conocer nosotros el tiempo que dura en el aire todo este fenómeno. Un tip: siempre el tiro parabólico oblicuo está relacionado a el tiro vertical. Si tú hubieras tenido un tiro vertical con un ángulo, digamos que fuera un ángulo de 90 grados, pues ¿qué pasaría? Subiría y bajaría y quedaría en el mismo lugar el móvil. Pero con un poco de inclinación, como lo hemos hablado, pues va a presentar una trayectoria completa de parábola. Recordar que en un tiro parabólico oblicuo, pues esos ángulos que se forman con relación al desplazamiento son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que suman 90 grados, que por ejemplo a lo mejor un ángulo de 60 grados, ¿sí?, tendrá el mismo avance o la misma distancia horizontal que un ángulo de 30. Esta será una parábola más pronunciada y a lo mejor esta una parábola menos pronunciada, pero ambos tendrán el mismo desplazamiento o distancia horizontal. Si podemos buscar en bibliografía, pues te darás cuenta de esto, pero te lo menciono porque es muy común que nos presenten problemas, ya sea de teoría, donde nos digan que un móvil a lo mejor presenta un ángulo de 60 y es disparado con una velocidad inicial y un ángulo de 30, ¿cuál será la distancia horizontal? Pues va a ser la misma, ¿va? Pero pues también analíticamente nos podemos apoyar de estas expresiones. Regresamos a esto entonces. ¿Con qué expresión voy a calcular el tiempo en el aire? Pues tenemos que el tiempo en el aire va a ser igual a ¿qué? A menos 2 por la velocidad vertical entre la gravedad. ¿Por qué la velocidad vertical? Recuerda, es la que está asociada al tiro vertical o la que esta componente nos da, ¿verdad?, todo el tiempo que dura en el aire. Recordemos que en un tiro vertical, como en un tiro parabólico oblicuo, se llega a una altura máxima y por efecto de la gravedad nuevamente empieza una trayectoria simétrica a la de la subida, que después cuando viene hacia abajo presenta esa misma trayectoria, o que el tiempo en subir ya sabemos que es que el tiempo en el aire es 2 veces el tiempo en subir, ya que lo que tarda en subir es lo mismo que tarda en bajar. Entonces tenemos esta expresión para tiempo en el aire y después tenemos la de altura máxima. Con la altura máxima vamos a calcularla ¿con qué? Con la misma velocidad vertical que tenemos acá, ¿sí? Calculándola con esta, pero aquí va a ser igual a menos, vamos a tener aquí nosotros la velocidad vertical al cuadrado, elevas al cuadrado y lo divides entre el doble de la gravedad. ¿Estamos? Y si la gravedad es negativa, recordemos que aquí vamos a utilizar valores de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Para quién? Para la gravedad, ya que menos por menos me va a dar más en estos dos casos. Entonces, por lo tanto, tanto el tiempo en el aire como la altura máxima son positivos. ¿Y qué nos falta calcular? La distancia horizontal. La distancia horizontal o la cantidad de que avanza, ¿a quién vas a involucrar? Pues no, a la velocidad que horizontal, a esta que calculas aquí. Esta te lo estoy poniendo con el mismo color para que veas esas componentes. Esta que se mantiene constante, recordemos que en un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, por lo tanto la tomamos en cuenta. Y si queremos conocer todo el trayecto, pues por sentido común, ¿a quién vamos a involucrar? Al tiempo en el aire que estamos calculando acá, ¿vale? Entonces, distancia horizontal va a ser igual a la velocidad horizontal por el tiempo en el aire. Esto puede resolver un problema con estas expresiones. Habrá casos en los cuales también podemos nosotros, en función nada más de quién, de la distancia horizontal que te la tengas que calcular en función de esta velocidad inicial que está implícita o involucrada para calcular la velocidad horizontal o vertical, pero también lo puedes sacar de manera directa. ¿Con qué expresión? Esta que tenemos aquí, que es velocidad inicial al cuadrado por el seno
del doble del ángulo. Si este ángulo fuera de 40, sería 40 por 2, 80, seno de 80, y después multiplicarlo por el cuadrado de la velocidad inicial y lo dividimos entre la gravedad. Recordemos que esta ecuación se complementa, ya que la gravedad es negativa con este menos, pues nuestra distancia horizontal será positiva. Hay casos, lo vamos a ver en los ejemplos, en el que nos lleguen a preguntar el ángulo, pero el ángulo está en función de la distancia horizontal. De esta, en un problema donde te pregunten el ángulo, te deben de dar la distancia horizontal. ¿Cómo lo puedo calcular? Yo les hice esta expresión. A mí me gusta presentársela a mis alumnos de esta manera, ya que lo podemos sacar de manera directa. Habrá en la bibliografía donde encuentres a lo mejor el seno de este lado, pero ya te la estoy poniendo despejada para que no batalles. Nada más te doy un consejo. Primero calculas esta parte, o sea, la distancia horizontal por la gravedad entre la velocidad inicial al cuadrado. Calculamos esto y luego le sacamos la función inversa del seno, o sea, seno a la menos 1 de lo que me dé aquí, lo calculamos y lo dividimos entre 2. Recuerda, si la gravedad es negativa, aquí con este menos se complementa. Aclaro, puede haber bibliografías en donde lo encuentres diferente, pero pues te doy un consejo. Obvio que no vas a tener un ángulo negativo. Este menos con este menos se va a hacer más. Entonces, nada más por sentido común, recordemos que aquí el resultado me va a dar ¿qué? Positivo. ¿Vale? Y con esto tenemos nuestras expresiones para tiro parabólico horizontal como oblicuo para tiro parabólico horizontal y tiro parabólico oblicuo. Vamos a estar utilizando este formulario en la resolución de los siguientes ejemplos. Muchas gracias, quédense conmigo y vamos a ver los ejemplos de tiro parabólico horizontal y oblicuo.